Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy vamos a tratar la parte 575 y pues vamos a tratar especialmente y nos vamos a centrar especialmente con el tema del Vaticano. Realmente, bueno, hemos titulado pues la conferencia de esta manera, Dragones en el Vaticano. Bueno, trataremos un poco del tema de los dragones, ¿no? Como uno, pues cuando visita el Vaticano, sorprendentemente se encuentra figuras de dragones tantas veces, ¿no? Veremos pues de dónde viene todo esto. Bueno, como siempre, pues el repaso que vamos a hacer hoy también va a ser pues a través de las profecías para darnos cuenta que realmente se están cumpliendo en nuestros días, bueno, pues anticipando y anunciando lo que va a ser la segunda venida de Jesucristo cuando sea el momento, en otoño del 2031, ya no falta tanto. Desde luego el calendario cada vez es más apretado y los eventos que tienen que suceder pues se irán aconteciendo uno tras otro con mucha rapidez, ¿no? Los movimientos finales serían rápidos, dijo Ellen White en su momento. El martes estuvimos haciendo un repaso acerca de cómo esa segunda bestia, Estados Unidos, está pues trabajando para traer el nuevo orden mundial a la Tierra y cómo, cuando sea el momento, pues va a poner ese nuevo orden mundial a los pies del papado para que el papado lo dirija desde Jerusalén. Esto lo estuvimos tratando el martes. Mucha gente se sorprende, desde luego, cuando escucha este tipo de afirmaciones, ¿no? En primer lugar, que Estados Unidos sea la segunda bestia, bueno, esto lo hemos explicado ya muchas veces, y también que el Vaticano sea ese poder que está luchando por obtener el liderazgo mundial en este nuevo orden que nos viene por delante. Bueno, desde luego en la Biblia las profecías eran clarísimas. Gracias a las profecías y también a estudiar pues entre líneas todo lo que va haciendo el Vaticano, uno puede darse cuenta pues qué es ese poder, ¿no?, anunciado en la Biblia. Sin las profecías y sin estudiar las cosas en profundidad sería difícil, ¿no?, de darse cuenta, porque el Vaticano está trabajando con una gran habilidad, presentándose como un líder moral ante todo el mundo. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de profecías. En la Biblia pues hay muchas acerca del Vaticano. Las encontramos en el libro de Daniel, las encontramos en el Apocalipsis, también en otros libros, ¿no?, en Tesalonicenses, en fin. Bueno, nosotros os ponemos siempre estas porque, bueno, son unas más, ¿no?, pero que vienen a aclarar todo esto, ¿no?, acerca de una situación que tendría que acontecer, profetizada, y que cuando uno cruza los datos se da cuenta que ese poder solamente podía ser el papado. Bueno, el papado, por tanto, es ese poder que estaba anunciado que surgiría en Europa después de la muerte de Jesucristo, al cabo de unos siglos, y efectivamente, ¿no?, él ha sido lo que hemos podido ver en la historia y lo que podemos seguir viendo hoy en día. Hoy en día sigue siendo pues esa fusión entre cristianismo y paganismo. Esta noticia de esta semana nos dice esto: un reencuentro con el Evangelio, sin ideologías, dice el Papa León XIV en esta comparecencia que ha hecho en la plaza de San Pedro estos días. Bueno, aquí lo que os voy a destacar, nada del artículo, sino las fotografías que traía, concretamente esta, para que nos demos cuenta una vez más pues el esquema, ¿no?, el esquema de esta plaza de San Pedro, esta plaza con este obelisco impresionante en medio de ella, y el Papa pues dirigiéndose a un público que rodea el obelisco. Esto ya lo hemos explicado muchas veces, tiene un simbolismo impresionante. El obelisco ya sabéis que no es nada, por supuesto, cristiano, esto viene de la época de los egipcios y aún de más atrás, y tiene relación con la adoración solar. El dios Sol en la Biblia claramente siempre se lo ha pues identificado con el ángel caído, con Lucifer, con Satanás.
el ángel caído que viene a traer el conocimiento prohibido a este mundo. Por tanto, el sol es un buen emblema para eso, un buen símbolo, porque el sol pues, es el que da luz, ¿no?, al mundo. Pues Satanás se abroga ese papel y por tanto se lo ha relacionado tantas veces con el dios sol. Entonces es sorprendente, ¿no?, una vez más, pues, ver este tipo de imágenes en donde vemos el Papa dirigiéndose a una multitud rodeando el obelisco, ¿no? Bueno, lo está dedicando desde luego al dios Sol. Esto es algo para el mundo muy difícil de comer y de digerir, ¿no? Porque a nosotros, cuando nos engaña a alguien puntualmente, enseguida podemos entender que algo pueda ser mentira, pero cuando el engaño es tan multitudinario y tan abarcante, entonces el ser humano hace como un clic psicológico que le impide de darse cuenta que realmente también es un engaño, ¿no? Nos parece imposible que un poder, ¿no?, como ahora pues estamos hablando del Vaticano y como otros que hay, pues puedan llegar a engañar a la gente de esta manera, ¿no? Bueno, pero que nos parezca imposible no quiere decir que no sea la verdad. Nuestra labor pues es estudiar las profecías y estudiar también los movimientos que han hecho, no solamente en la historia, sino actualmente. Bueno, en la Biblia mismo, ¿no?, sin irnos más lejos, pues el obelisco es un símbolo de ese dios Sol que el propio Dios, pues, en fin, movía a derribar a los israelíes, ¿no? Nos dice también: quebrará los obeliscos de Heliópolis, que está en la tierra de Egipto, y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Esto está en Jeremías, ¿eh? En la Biblia el obelisco es un símbolo de una adoración que realmente no toca, es la adoración al ángel caído. En esta noticia también podemos ver un poco de todo esto que estamos hablando, ¿no?, para irnos dando cuenta que realmente el Vaticano no es quien dice ser. Nos dice la Eucaristía, poderoso antídoto a los fermentos de división. Bueno, el papado está trabajando, ya sabéis, para crear una unidad mundial que ellos puedan liderar, y para crear esa unidad mundial de religiones y países, pues claro, es necesario que Jesucristo y toda la doctrina bíblica pues quede en un segundo término, porque si no sería imposible esa unión. Ellos lo saben y por tanto dejan atrás la doctrina y se centran en lo que son las emociones, en lo que son las palabras bonitas, en lo que, en fin, palabras pues de unión, ¿no?, de la importancia de ir todos juntos, del bien común, etcétera, etcétera. Bueno, aquí pues veíamos esto, ¿no? Veíamos esta hostia una vez más con este Papa León XIV celebrando esta misa. Bueno, sabemos que ellos en la misa, esta hostia, este pan y el vino, que también pues bebe el sacerdote, para ellos no es simplemente un simbolismo, sino que literalmente la hostia, el pan, es la carne de Jesucristo y el vino es la sangre de Jesucristo. Aquí, por ejemplo, en este escrito de San Agustín, el que fundó la orden en la que milita León XIV, nos dice: lo que veis, queridos hermanos, en la mesa del Señor es pan y vino, pero este pan y este vino, al añadírseles la palabra, se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Si quitas la palabra, es pan y vino, añades la palabra y ya son otra cosa, y esa otra cosa es el cuerpo y la sangre de Cristo. Quita la palabra y es pan y vino, añade la palabra y se hace sacramento. A todo esto decís amén. Decir amén es subscribirlo. Amén significa que es verdadero. Bueno, pues este sermón, que quedó por escrito de San Agustín, viene a reflejar pues lo que es la doctrina de la Iglesia católica, que ese pan y ese vino no es simplemente un símbolo de lo que hizo Jesús por nosotros en su sacrificio, sino que literalmente transmuta en la carne y la sangre de Jesucristo. Esto desde luego tiene su importancia y la vemos, por ejemplo, en esta otra imagen. Esto aconteció cuando estuvo el Papa en Tenerife, celebrando también una misa, y pues vemos aquí un esquema que se repite en tantos lugares, ¿verdad?, en donde se hacen misas católicas, y vemos en primer lugar Jesucristo, sí, en un lugar central, pero ¿cómo lo vemos? Lo vemos crucificado, lo vemos clavado en la cruz, lo vemos pues en ese momento de muerte, sufrimiento y dolor. Bueno, y al lado, ¿a quién vemos? A la derecha, pues a la Virgen María, en una, en fin, posición de triunfo, esplendorosa, y bueno, pues captando la atención, una atención positiva de la gente, ¿no? Todo esto, desde luego, es un mensaje impresionante. La Iglesia Católica quiere desviarnos, sea como sea, de la intercesión que está haciendo ahora mismo Jesucristo en el cielo. Ahora leeremos unos textos, pero desde luego Jesucristo no está clavado en la cruz ya. Jesucristo fue resucitado y está ascendido en los cielos. Él está ministrando en el santuario celestial,
Aquí lo vemos en esta imagen con el incensario en la mano, ministrando ante el trono de Dios, ministrando e intercediendo por nuestras oraciones. Las oraciones que nosotros hacemos, pues Jesucristo las presenta ante el Padre. Bueno, todo esto es el ministerio que Él está haciendo actualmente. Jesucristo está bien vivo y activo, obrando. Veámoslo si no, en estos textos bíblicos. En Hebreos 9:24 nos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él está en el santuario celestial, presentándose ahora por nosotros ante Dios Padre. Y Apocalipsis 11:19 nos dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Hay realmente un santuario celestial en el cielo, que bueno, pues van a ver estas escenas al final de los tiempos ya en Apocalipsis 11:19, pero desde luego esto indica que en el cielo hay un santuario en funcionamiento y un arca de la alianza, un arca del pacto en funcionamiento, y Jesucristo delante. Entonces, bueno, al Vaticano le interesa mucho, en vez de presentar esta realidad, ¿no?, tan positiva y tan esperanzadora, pues se empeña en presentar a un Jesucristo derrotado en la cruz, en fin, bueno, derrotado en cuanto a vida humana. Desde luego fue una victoria impresionante, ¿no?, dar su vida por toda la humanidad. Bueno, pues aquí vemos, ¿no? Por un lado veíamos a este Jesucristo en el cielo ministrando ante el trono del Padre por nosotros con este incensario, un incensario que representa pues las oraciones de los santos, este humo de incienso, ¿no?, que viene a ser pues el olor grato de su sacrificio, etcétera, simbolismos todos, ¿no? Pues aquí vemos al Papa bueno, pues ocupando este papel que hace Jesucristo, ¿no? El Papa se interpone en este papel de mediación entre la humanidad y Jesucristo que está en el cielo. Por eso ellos siempre pues, están intentando apartar la mirada de la auténtica doctrina, de la auténtica verdad, para de esta forma desviar nuestra adoración. Nos dice pues, en este escrito de Daniel 8, 11, 12, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, esto es el Imperio Romano, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Esto es el ejército romano entrando en Palestina, en Jerusalén, y derrotando al pueblo de Dios en esos momentos, el pueblo de Israel. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Bueno, el Imperio Romano crucificó a Jesucristo, el príncipe de los ejércitos de Dios, y además, pues, quitó el continuo sacrificio y el lugar de su santuario, cuando, pues, destruyeron también el segundo templo en el año 70. Esto también empieza ya a hablar, esta profecía, en este punto, de lo que sería la Roma papal, el poder, el mismo cuerno pequeño que se anunciaba aquí, el Imperio Romano, que se transformaría en la Roma papal con la caída del Imperio Romano, y que nos decía también, y lo podemos aplicar a él, ¿no?, que también él quitó el continuo sacrificio y el lugar de su santuario. ¿Por qué? Pues por lo que hemos visto antes, porque el Papa se interpone entre ese continuo sacrificio que está presentando Jesucristo ante el trono de Dios en el cielo, pues se interpone y echa por tierra pues ese continuo sacrificio y el santuario donde se efectúa. Ellos se ponen por medio, ¿no? Esto estaba profetizado en Daniel hace ya 2600 años. Y luego nos dice: a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Esto es lo que está haciendo el Vaticano, desde luego una labor impresionante. Luego nos decía segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué apostasía? Pues el Vaticano. Y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué hombre de pecado? Pues el Papa. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esto es lo que hace el Papa cuando lo vemos pues con este incensario, se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, haciendo la labor que está haciendo Dios, Dios Hijo delante de Dios Padre. Bueno, pues todo esto son cosas que las tenemos delante de nuestros ojos, pero que por desconocimiento, por ignorancia, pues no llegamos a captar, pero desde luego todo esto es bien real, ¿no? Y aquí vemos pues el objeto del Papa, en estos momentos era todavía obispo, ¿no?, León XIV, cuando bueno, pues sacudiendo este incensario ante la Virgen de turno.
La Virgen no es la Virgen María, es Satanás. Estas apariciones son las del ángel caído haciéndose pasar supuestamente por la Virgen, ¿no? Todo esto también lo hemos hablado muchas veces, pero para que veamos que realmente la intención de ellos es apartar nuestra mirada de la intercesión que está haciendo ahora mismo Jesucristo en el cielo, y lo hacen pues de todas las maneras posibles que pueden llegar a imaginar. Una de ellas pues es llevar nuestra adoración a un ser como esta supuesta Virgen, a esta entidad que para nada viene de Dios. Y la prueba, una más, está en Éxodo 34:13, por ejemplo, donde nos dice: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de Asera. Esta Asera era una diosa madre del antiguo Canaán y que viene a ser la Virgen María puesta al día. Desde luego, todo son cosas muy impresionantes que está desarrollando este poder ante nuestros ojos, pero la gente no acaba de captarlo. Bueno, desde luego todo esto se puso, en fin, en apuros, ¿no?, cuando salió el protestantismo en su momento, en 1517, pero inmediatamente de salir el protestantismo se levantó una orden, la orden de los jesuitas, una orden impresionante, que se levantó pues expresamente para socavar y minar pues la labor que tendría que hacer el protestantismo de poner otra vez las verdades en su punto. Nos decía la profecía: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Bueno, estos son pues en fin, los cristianos, ¿no?, que salieron después de la cruz, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿no? Bueno, esto especialmente ocurrió después de surgir el protestantismo, ¿no? En fin. Bueno, pues para ver que realmente esto tampoco son bromas y que estas órdenes religiosas tipo jesuitas están operando, pues lo vemos en esta imagen, ¿no?, y que da título pues a la conferencia de hoy. Bueno, nosotros hemos estado en el Vaticano en su momento y sorprende ver en varios lugares pues imágenes de dragones. Esto es una fotografía tomada en el mismo Vaticano, es un escudo papal. Aquí veis pues la corona arriba, esas tres coronas, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, el dragón claramente en la Biblia es el diablo, ¿no? Nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, pues este símbolo es sorprendente encontrarlo, ¿no?, este símbolo del diablo, encontrarlo en el Vaticano. Y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto era una profecía acerca de lo que haría ese poder que se levantaría, el poder apóstata, ¿no?, el Vaticano, cambiaría los tiempos y la ley. Bueno, pues este símbolo que veíamos aquí, este símbolo es el símbolo del Papa Gregorio XIII, el Papa precisamente que vino a cambiar los tiempos, concretamente en cuanto pues al calendario, ¿no?, porque fue el que instauró el calendario gregoriano, con lo cual este Papa vino a cumplir la profecía, y justamente este Papa es el que llevaba este escudo del dragón. Vayamos a leer un poco de Gregorio XIII. Nos dice: incentivó la creación de colegios y seminarios en los que se formaran cultural y moralmente los futuros sacerdotes y misioneros. Al frente de estos centros puso a la Compañía de Jesús, que se convirtió en uno de sus principales pilares de su labor reformadora, lo que le supuso a la orden ser favorecida con la concesión de numerosos beneficios. Bueno, pues este Gregorio XIII tuvo mucha importancia a la hora de potenciar a los jesuitas que han estado haciendo tantos destrozos a partir de entonces, destacando entre ellos el apoyo que el Papa prestó al Colegio Romano, que había sido fundado por Ignacio de Loyola en 1551 y que en 1584 se ampliaría y cambiaría su sede y su nombre por el de Pontificia Universidad Gregoriana, en honor a su protector, el Papa. Una universidad que sigue funcionando en Roma y que ha sido la inspiración de tantas universidades que funcionan en todo el mundo, especialmente también en Estados Unidos. Nos dice también la Wikipedia: en estas escuelas se preparaba a numerosos misioneros para los distintos países donde el protestantismo había sido declarado religión del Estado, y para la misión en China, India y Japón. Bueno, ya se dice aquí claramente, eran formados estos estudiantes por los jesuitas para revertir la situación en los países protestantes. ¿Cómo lo hicieron? Pues infiltrando los gobiernos e infiltrando también el protestantismo, las iglesias de cada país.
Todo esto que parece tan de ciencia ficción y de política y de película en fin, de espías, pues realmente aconteció, es real, es bien real. Así Gregorio XIII restauró la antigua fe, al menos parcialmente, en Inglaterra y en los países del norte de Europa. Proporcionó a los católicos de esos países los sacerdotes necesarios e introdujo el cristianismo en los países de Asia Oriental. Y vayamos a ver lo del calendario. La reforma del calendario juliano, utilizado desde que Julio César lo instauró en el año 46 a.C. para dar paso al vigente calendario gregoriano, al que va ligado su nombre, ha hecho de él un personaje de popular notoriedad. Y atención a esto, Gregorio XIII, asesorado por el astrónomo jesuita Christopher Clavius, promulgó el 24 de febrero de 1582 la bula Inter Gravissimas, en la que establecía que tras el jueves 4 de octubre de 1582 seguiría el viernes 15 de octubre de 1582. Hizo un salto en el calendario para corregir el calendario juliano que había actuado hasta ese momento y había un descuadre de días, ¿no? Bueno, esto vale muy bien, pero desde luego todo lo que hizo con el calendario gregoriano de situar la muerte de Jesús en ese año 0 o en ese año 1, el nacimiento de Jesús, perdón, pues todo esto fue un gran error porque Jesús nació en el año -4 a.C. Pero bueno, todo esto también ya lo hemos hablado muchas veces. Fruto de este poder, y una semana más, veremos cómo las potencias de este mundo, ¿no? Los gobiernos concretamente, los reyes de esta tierra, que se nos decía que han fornicado con el Vaticano, por tanto han entrado en componendas, veremos cómo están totalmente en manos, ¿no?, de las políticas vaticanas y siendo la mano que trae, en fin, a los países las políticas que el Vaticano va marcando, más o menos disimuladamente, pero es lo que van haciendo. Nos dice la noticia de esta semana: la Santa Sede impulsa soluciones políticas basadas en la verdad y el diálogo. Bueno, esto ha sido una reunión que ha habido en la zona de Latinoamérica con gobiernos de ahí. Desde luego, ya lo dice el mismo titular, ¿no? Impulsa soluciones políticas. Y es el Vaticano, este es el Vaticano, en su esencia, entrando en la política de lleno en los países, influyendo, marcando pauta, algo que el mismo Jesucristo desechó totalmente. El cristiano no debe hacer eso, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero el Vaticano, que es un poder que evidentemente está trabajando para obtener el liderazgo del nuevo orden mundial, es lo que están haciendo continuamente, ¿no? Inmiscuirse en las políticas de todos los países que pueden. Vayamos a ver ejemplos. El Papa recibe en audiencia al presidente de Perú. Y vayamos a ver de qué abordaron. ¿Abordaron de temas religiosos? ¿Fue a visitarlo este presidente porque es cristiano y quería pedir consejo al Papa en su camino espiritual? No, se habla de países, de políticas. Se abordaron cuestiones de interés común, entre las que se encuentran la evolución socioeconómica, la actividad minera ilegal, la promoción del bien común y del diálogo, así como el compromiso en favor de la cohesión social. En la continuación del coloquio hubo un intercambio de opiniones sobre la situación sociopolítica regional e internacional, prestando especial atención al fenómeno de la migración, la delincuencia organizada y las persecuciones de los conflictos. Ahí no se habla de espiritualidad o de Biblia o de cómo uno puede ser mejor cristiano. Ahí se va a hablar de política y de cómo el Vaticano marca pauta en todos estos países que van a hacerle la pelota al Papa, como decimos aquí. Bueno, también en Latinoamérica hemos visto esta semana la noticia de cómo en Colombia ha surgido un nuevo gobierno, un gobierno de extrema derecha, según se dice, y un gobierno totalmente afiliado a las políticas vaticanas. Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia, según el preconteo de los votos. El candidato de derecha, Abelardo de la Espriella, es el nuevo presidente de Colombia. Ante los miles de seguidores congregados, el virtual presidente culminó su discurso pidiendo a Dios que bendiga al país. ¡Que viva Cristo Rey!, expresó de la Espriella. Bueno, ya vemos qué pie calza, ¿no? Él es profundamente católico y él está totalmente supeditado a las políticas vaticanas. Bueno, también se está hablando acerca del próximo primer ministro en el Reino Unido. Ya sabéis que ha dimitido el actual. Y se habla, ¿no?, de que pueda ser este personaje, esta persona, Andy Burnham,
optimista, carismático y católico. Así es Andy Burnham, el laborista que podría ser el próximo primer ministro del Reino Unido. Si el partido lo apoya, que es lo previsible, será el próximo primer ministro en 10 años desde el referéndum del Brexit. Keir Starmer anunció este lunes que dimitirá como primer ministro británico. Finalmente el laborista se aparta y todo indica que lo hace para que Andy Burnham, hasta ahora alcalde de Manchester, asuma el liderazgo del Partido Laborista y del Gobierno del Reino Unido, sin ir a unas elecciones internas en la formación. Primero por la crisis causada por la aparición de Peter Mandelson en los papeles de Epstein y luego por la debacle en los comicios locales parciales en Inglaterra y los regionales en Escocia y Gales. El suelo se había abierto a los pies de Starmer. Llovía sobre mojado, su liderazgo ya venía estando en discusión por falta de claridad y carisma. Bueno, aquí se nos dice, ¿no?, la aparición de este Peter Mandelson, el que fue embajador en Estados Unidos, nombrado por el propio Keir Starmer, el primer ministro de Inglaterra, del Reino Unido, pero fijémonos, ¿no?, cómo se mueven las piezas de una manera impresionante. Esto es una obra de ingeniería impresionante, ¿no? Bueno, pues a raíz de esta pieza de Peter Mandelson, que ha estado involucrada, pues curiosamente, con todo el tema de Epstein, que ha salido curiosamente pues estos tiempos, ¿no? Bueno, pues esto ha servido para acabar de fulminar a este Starmer y para que, bueno, si esto al final se cumple, pues coja el cargo este Andy Burnham, ¿no? Este Andy Burnham, hasta ahora alcalde de Manchester y un católico. Bueno, todas las piezas para que veamos cómo funciona este mundo, ¿no?, el mundo de la política, cómo el Vaticano pues va metiendo mano en todos estos movimientos para poder situar sus piezas en los sitios clave. Lo mismo sucede también con los mercaderes de la tierra, con estos pues miembros de sociedades secretas, gente ultramillonaria de este mundo, que dominan pues las finanzas, dominan los negocios, las empresas, gente que participa de masonería y otras cosas peores y que realmente pues están totalmente bueno, pues bebiendo de la potencia de los deleites del Vaticano, ¿no?, porque el Vaticano es el que reparte, el que da y reparte. Bueno, pues esta semana hemos visto esta noticia, ¿no?, en relación pues a este tremendo obelisco que hay en el mall, ¿no?, en el mall de Washington, delante del Capitolio, un obelisco que se refleja en un lago que tiene delante, en una piscina enorme también. Esto ya sabéis que es un simbolismo de cómo es arriba es abajo, ¿no? Bueno, todo esto es algo totalmente místico de sociedades secretas que fueron las que construyeron esa ciudad. Bueno, pues ha salido esta semana esta noticia. Trump amenaza con 10 años de cárcel a quien vandalice el estanque de Lincoln, plagado de algas tras una millonaria remodelación. Durante todo el fin de semana, Trump ha enviado mensajes alertando de lo que considera un sabotaje en el recién restaurado estanque reflectante, una de las obras que ha cometido en Washington, D.C., de cara a las celebraciones del 250 aniversario de independencia de Estados Unidos, que se conmemora el próximo 4 de julio. De las muchas estatuas y fuentes que reconstruimos, renovamos, limpiamos y reparamos, la única que fue objeto de vandalismo fue el estanque reflectante. Ya se están tomando medidas al respecto con la mayor urgencia, ha denunciado en su red social. Operarios gubernamentales trabajan contrarreloj para eliminar las algas y devolver a la instalación el tono azulado antes de los festejos del 4 de julio. Hasta 5 personas han sido detenidas hasta el momento acusadas de actos de vandalismo en el estanque reflectante. Bueno, desde luego están muy interesados en que este estanque refleje perfectamente el obelisco. Esto es un símbolo totalmente de sociedades secretas, como decíamos, de conocimiento oculto, de conocimiento solo reservado para gentes que forman parte de estas élites. Viene a reflejar pues que, como es arriba, es decir, el orden que Satanás, teóricamente, Lucifer, el ángel caído, ha impuesto arriba, pues quiere imponer abajo, ¿no?, en la tierra, y no va a parar hasta conseguirlo. Este es su objetivo. Sabemos que, gracias a Dios, pues esto no lo conseguirá del todo. Pero fijémonos en la imagen, una vez más, ¿no?, lo sorprendente de que ahí siempre se empeñen en juntar a un montón de gente para hacer sus celebraciones y sus actos, ¿no? Ahora, pues, bueno, esto fue algo que aconteció ya hace años, la fotografía es en blanco y negro, pero esto ha ido sucediéndose a lo largo de los tiempos y, bueno, pues ahora mismo se va a hacer también en las celebraciones del 4 de julio, ¿no?, en su 250 aniversario.
pues es significativo que estas élites se empeñen en juntar a tanta gente aquí, y viene a ser el mismo esquema que vemos en el Vaticano. Y todo esto para nada es casualidad, todo esto persigue unos fines. Aquí vemos también como el Papa, cada vez que hace pues, sus discursos y la gente lo escucha, siempre los reúne alrededor de este obelisco. ¿Qué hace este obelisco en la plaza de San Pedro, diciéndose un poder cristiano? Pues cada uno que saque sus cuentas, pero desde luego es impresionante, nos lo ponen delante de la cara. Bueno, pues entre unos y otros, desde luego, entre estas órdenes religiosas tipo jesuitas, entre pues estos reyes de la tierra y entre estos mercaderes también de la tierra, ¿no? Pues desde luego han ido llevando a la sociedad hacia unos puntos en los cuales hay un desconocimiento total de estas cosas, y por esto el Papa puede pescar en río pues revuelto, como decimos siempre, y sacar rédito, ¿no? El Papa pues va a conseguir el liderazgo mundial porque hoy en día la población ha olvidado todas estas cosas, y cuando sea el momento lo van a ver como un líder pues honesto, noble, capaz de sacar al mundo del apuro. Nos decía la profecía: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y desde luego ellos ya se han ocupado de apartar a la gente del conocimiento bíblico, incluso a los cristianos, y llevarlos pues, a un tipo de adoración católica que, en fin, parece a veces que se ría de la gente, ¿no? Bueno, sigamos, ¿no? Aquí, pues en este siguiente artículo nos dice la Eucaristía, poderoso antídoto a los fermentos de división. Nos dice León XIV se hizo eco del llamamiento del Concilio Vaticano II, que pide abrirse a los tesoros de la Biblia. Este artículo ha salido esta semana también, y vamos a ver en él ilustrado una vez más cómo ellos la Biblia la tienen como algo de segunda. Lo primero pues es la tradición, es lo que dice el Papa. La Biblia pues sí, está bien, es interesante en algunos aspectos, pero veamos cómo se habla en este artículo de la Biblia, y veremos pues lo impresionante de todo esto. León XIV se hizo eco del llamamiento del Concilio Vaticano II, que pide abrirse a los tesoros de la Biblia, dando a conocer las partes significativas de la Sagrada Escritura, como el leccionario, introducido por la Reforma litúrgica, que recoge todas las lecturas bíblicas para las celebraciones litúrgicas, sin dejar de lado la tradición viviente. Se trata, concluyó el Papa, de una fuente de vida divina a la que debemos acudir y dejarnos transformar por el misterio que celebramos. Bueno, pues aquí lo dice, ¿no? La Biblia sí, muy bien, pero sin dejar de lado la tradición viviente. Por lo tanto, si la tradición viviente, que es todo lo que han ido acumulando de cosas que han ido diciendo los hombres, de tradiciones de los hombres a lo largo de los siglos, pues contradice la Biblia, pues ellos ponen la tradición por delante de la Biblia. Esto, que parece sorprendente cuando uno estudia lo que dicen ellos y lo compara con la Biblia, pues tantas veces no cuadra en absoluto. Bueno, fruto de este desconocimiento bíblico que hay en Europa, pues pasa lo que pasa, y más teniendo en cuenta que todas estas gentes, ¿no? Tanto los jesuitas como las sociedades secretas, ya se han ocupado de permitir la entrada también de toda una serie de religiones y de adoraciones que antes estaban totalmente desconocidas, por no decir que no existían, pero en estos últimos decenios han entrado en Europa y en Occidente con una gran fuerza, ¿no? Socavando totalmente pues, lo que quedaba del conocimiento bíblico. En este caso vemos pues, lo que ha acontecido en fin, en Stonehenge hace poco, para celebrar el solsticio de verano. Decenas de miles de personas celebran la llegada del verano en Stonehenge. Los grupos presentes en el monumento megalítico celebraron pequeños rituales al son de la percusión y la música. Fueron allí para ser testigos del momento de la alineación del sol naciente con el eje central del místico monumento. La alineación de Stonehenge con los dos solsticios permite concluir que su construcción estaría relacionada con la celebración de rituales o festivales estacionales vinculados al sol, al dios sol, y posiblemente a la luna. Bueno, el dios sol que hablábamos antes, ¿no? Este dios sol que es Lucifer. Bueno, todo esto se hizo ya en su momento como adoración a Lucifer, y hoy en día Europa parece pues, retomar todo este tipo de adoraciones con mucho entusiasmo, desconociendo totalmente a quién se están enfocando. Si lo supieran saldrían corriendo, pero ahí están todos, ¿no? Bueno, alguien lo ha estado trabajando todo esto, ¿no? Para traer todo este tipo de creencias, en este caso, en fin, de hace muchísimos años de Europa, y también pues de Oriente, con todo el tema de, en fin, de toda esta nueva era que está viniendo, que es una mezcla de todo, ¿no?
Aquí veis pues las fotografías de esta celebración que se hizo en Stonehenge para celebrar el solsticio de verano. Ya veis que la gente totalmente puesta en cosas que no son para nada, en fin, las que son del Dios de la Biblia. Otra manera que han tenido ellos también de apartar a la gente de la doctrina y del conocimiento bíblico, ¿no?, del conocimiento sano y bíblico, bueno, pues es intentar convencer a las personas que con el amor es suficiente, que con amar a los demás pues ya es suficiente, no hace falta para nada la doctrina. Bueno, si vas con esta idea, desde luego te van a engañar seguro. Nos dice el Sagrado Corazón de Jesús: toma las calles de México con carteles publicitarios. En el marco del mes del Sagrado Corazón de Jesús, que la Iglesia Católica celebra en junio, una iniciativa impulsada por los laicos ha llevado su imagen con grandes y espectaculares carteles a distintas ciudades de México, con el propósito de compartir un mensaje de fe y esperanza. Bueno, pues ellos lo centran todo en el amor para que la gente se olvide de la doctrina. Si la gente no tiene clara la doctrina, pues los van a engañar con toda facilidad. Han conseguido también todos estos poderes pues ir llevando a la sociedad a una deriva moral que, bueno, pues también está contribuyendo a que cuando sea el momento, bueno, pues puedan aceptar sin ningún tipo de problema el que va a traer la solución. No van a saber para nada que el Vaticano es ese poder denunciado en la Biblia, esa primera bestia. Bueno, pues esta semana hemos visto esta noticia impresionante: 50 días de cárcel a padres de familia brasileños por educar a sus hijas en casa y no enseñarles diversidad, ha dicho el juez que los ha condenado, por educar a sus hijas en casa. Bueno, desde luego, esto pues es la clave, ¿no?, de todo lo que ha estado sucediendo. Estas élites se han ocupado de, a través de la educación, llevar a la sociedad a una deriva, que es la ideal y la que más les favorece para ahora, cuando sea el momento el Papa, bueno, pues ponerse las botas con sus mensajes. Nos dice: un juez de Brasil condenó a prisión durante 50 días a un matrimonio por educar en casa a sus hijos, acusándolos de negligencia intelectual y de no enseñarles tolerancia y diversidad. Durante la pandemia de 2020, Audato y Eda Denardi iniciaron la educación de sus hijas, Alice y Lorena, de 15 y 11 años, por las deficiencias en los programas de educación a distancia implementados en las escuelas públicas. El juez de Sao Paulo los acusó de usar a sus hijas como peones de una lucha ideológica mientras excluyen completamente la implicación del Estado. Pues impresionante, sin palabras. Bueno, ejemplo también de la deriva moral que está trayendo la sociedad, pues la tenemos en este evento que ya comentamos, que aconteció pues en los jardines de la Casa Blanca para conmemorar pues este 250 aniversario, ¿no? Bueno, veis a esta multitud una vez más congregada, al fondo el obelisco, que no falte, y estas escenas de esta especie de boxeo, la UFC, bueno, que realmente pues es algo brutal, ¿no? Cuando uno ve un combate de estos se queda realmente, en fin, impresionado. Dice: así es la garra, el enorme ring construido en la Casa Blanca por el cumpleaños de Trump, en el que peleará Topuria. Bueno, pues todo este tipo de espectáculos que se van fomentando, esto también sirve para hacer bajar espiritualmente a las personas y conectarlas con su lado más animal, con su lado más brutal. Todo esto no se hace porque sí. También se va trabajando, ¿no?, a través de los gobiernos, a través de las leyes. Canadá: Parlamento declara delito el decir en público lo que la Biblia afirma sobre la homosexualidad, porque la Biblia es muy clara con todos estos temas, pero en cambio ahora ya lo están prohibiendo, ¿no? La legislación conocida como Proyecto de Ley C9 ha superado sus últimos obstáculos parlamentarios luego de que los miembros de la Cámara de los Comunes rechazaran un intento de último momento para detenerla. Con la aprobación del Parlamento asegurada, se espera que el proyecto de ley reciba la sanción real y se convierta en ley próximamente. En Canadá, prohibido hablar de la homosexualidad usando citas de la Biblia. Bueno, fruto de esta presión que se está ejerciendo con todo este tema de la diversidad y de la homosexualidad, pues la gente empieza a mostrar también signos de agotamiento. Lo vemos en esta noticia. Esto dice el nuevo estudio Gallup 2026 sobre caída del apoyo a uniones gays. El apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo aumentó de forma constante en Estados Unidos,
la aceptación cultural se amplió y la oposición parecía cada vez más confinada a segmentos más pequeños de la sociedad. Sin embargo, nuevos datos de encuestas sugieren que este largo periodo de avance en una sola dirección podría estar dando paso a un panorama más complejo y controvertido. Hoy el 65% de los estadounidenses está a favor del reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo, frente al 71% del 2022 y 2023. Si bien sigue siendo considerablemente superior al 27% registrado en 1996, la tendencia apunta a un retroceso modesto, pero sostenido en los últimos años. Bueno, ahora parece que está frenándose un poco el apoyo al matrimonio gay, pero desde luego veamos el avance que ha hecho impresionante desde 1996. Aquí alguien ha estado trabajando, desde luego, con las mentalidades de las personas. Todo esto no pensemos que es algo producto de una casualidad cósmica. Todo esto se produce y acontece porque hay gente detrás trabajando y empujando para que las mentalidades de las personas vayan en la dirección que finalmente les va a interesar más. Y bueno, también os ponemos en esta sección esta noticia para ver también la degeneración moral de nuestro mundo. Nos dice Cardenal pide investigar a fondo para saber qué pasó y dónde están los niños haitianos que debían llegar a Chile. Una noticia triste, desde luego. Además, se investiga penalmente un vuelo charter que el 15 de octubre de 2025 arribó a Santiago de Chile y en el que se constataron inconsistencias graves. De los 124 menores que abordaron el avión, tras una escala no prevista en Lima, Perú, solo 44 llegaron a su destino. Bueno, pues ¿dónde fueron a parar los otros menores, verdad? Un número impresionante de muchachos, ¿no? de niños que desaparecieron en Perú, ¿no? Bueno. En dicho vuelo se identificaron graves irregularidades, como la ausencia del listado completo de pasajeros, presencia de niños sin documentación vigente y falta de validación del vínculo legal con los adultos acompañantes, lo que encendió las alarmas sobre un posible caso de trata. Bueno, pues ya imaginemos dónde van a parar estos niños, por desgracia, ¿no? Bueno, démonos cuenta del mundo que vivimos, todo esto son cosas bien reales, no son bromas, y desde luego bueno, todo esto nos tiene que servir para darnos cuenta de quién gobierna, de quién manda, de quién va a coger el poder, con qué intenciones y finalmente pues desear, ¿no?, de todo corazón que ya venga Jesucristo por segunda vez definitivamente y para siempre y que se acabe todo esto porque ya empieza a ser absolutamente insoportable. Bueno, estas sociedades secretas, por tanto, estas órdenes religiosas, estos reyes de la tierra se han dedicado también hacer el contexto de las personas, el escenario, los países, las sociedades, la naturaleza, pues ponerlo todo en tensión para que la gente angustiada pida una solución y esta solución la pueda dar el Papa. Bueno, pues hagamos un repaso también de noticias que han salido esta semana en relación a todo esto, ¿no? Rusia denuncia un ataque masivo contra la estación de transporte de la planta nuclear de Zaporizhia. Bueno, ya no es el primero. La ofensiva se ha saldado sin víctimas, pero con daños materiales, por lo que las autoridades rusas han alertado del riesgo de accidente nuclear en caso de más ataques en la zona. Bueno, todo este tema nuclear, una semana más vemos cómo sigue en la actualidad, sigue en la primera línea y algo están buscando con todo esto, sin duda. Todos estos que están creando esta guerra, ¿no? Este rey del norte que está creando esta guerra, y el rey del norte que está formado por Estados Unidos, el Vaticano y las sociedades secretas, como ya explicamos el martes también, bueno, pues estas personas están trayendo situaciones en el mundo que lo están tensionando todo, también a nivel de problema nuclear. La respuesta de Rusia, ¿cuál ha sido en todo esto que está aconteciendo? Rusia insinúa el uso de armas nucleares en su ofensiva contra Ucrania. Ya no existen ni pueden existir reglas. Bueno, Rusia ha sido especialmente golpeada esta semana, por lo que ya explicamos el martes, y ha respondido pues de esta manera, ¿no? Concretamente este ex primer ministro ruso, que bueno, pues es famoso por sus declaraciones en las cuales no se corta un pelo. Nos dice Ucrania ha golpeado recientemente y con fuerza a Rusia en su propio terreno y ahora Moscú está amenazando con saltarse las reglas de la guerra e insinúa que podría recurrir a armas nucleares. Ha sido el expresidente y ex vicepresidente ruso Dmitry Medvedev el que ha afirmado que es hora de declarar abiertamente que ya no existen ni pueden existir reglas con respecto al Kiev neonazi.
También insinuaba el uso de armas nucleares en una futura tercera guerra mundial. Esto se aplica a las convenciones de la Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra, y no son necesarias, ya no son necesarias. La guerra ha cambiado demasiado en el último siglo, dijo Medvedev. Bueno, pues este run del tema nuclear, ¿no?, de que haya un problema nuclear antes de la instauración del nuevo orden mundial, pues, en fin, no deja de estar de actualidad, ¿no? Veremos cómo va desarrollándose todo. Todo esto no hace nada más que traer, pues, angustia a las gentes. También el tema, pues, del ébola, ¿no?, de estas pandemias que estaban también profetizadas y que, bueno, yo no sé si el ébola, pues, ha sido creado en un laboratorio o no, eso no voy a entrar en esto, pero sabemos que otras pandemias, pues, en fin, algo ha habido de todo esto, ¿verdad? Ya lo hemos hablado muchas veces. Bueno, pues a alguien le interesa que todo esto cree también alarma para que un poder se levante, un poder moral para poder solucionar también el tema de las pandemias. La OMS confirma 75 sanitarios contagiados de ébola y 17 de ellos fallecidos a causa de la enfermedad en el Congo. El brote actual de ébola se ha saldado con casi 900 contagios en la República Democrática del Congo y más de 230 muertos confirmados. Fue declarado el 15 de mayo, tras lo que la OMS optó 2 días después por declarar la emergencia de salud pública de interés internacional ante la gravedad de la situación. La propia organización internacional alertó la semana pasada de que el brote se está expandiendo. Bueno, enero, febrero, marzo, abril, mayo, bueno, pues mayo, junio, no hace tanto que se declaró el brote y ha avanzado con bastante rapidez, Bueno, pues, en fin, cuando llegue el momento, sabemos, está profetizado, va a haber pandemias, ¿no? Pues estemos atentos. Y también en relación al ébola, detectado un caso de ébola en Francia. Un médico que regresó de la República Democrática del Congo, pues ha hecho saltar todas las alarmas porque ha dado positivo en este contagio y está en Francia. También el tema medioambiental, ¿no? Sabemos cómo, pues, estos mercaderes de la tierra han estado, pues, en fin, maltratando la tierra de mala manera para crear también un problema, para crear angustia y para, pues, cuando sea el momento, salga alguien a solucionarlo. Investigadores chilenos revelan cómo la contaminación ambiental altera el sueño y gatilla enfermedades crónicas. Un efecto dominó, al que los médicos llaman la triada patológica, vincula los principales riesgos contaminantes del país como causa de problemáticas que afectan al sistema inmune, el sistema cardiovascular, neurológico y la salud mental. Bueno, dicen que está causando, pues, este problema medioambiental de gases de efecto invernadero, pues el tema del cambio climático, ¿no? El Niño pone en alerta Asia-Pacífico ante posibles sequías y alteraciones climáticas. También tienen máquinas para cambiar el clima, lo hemos hablado también muchas veces. Bueno, todo se suma, evidentemente, ¿no?, para crear este cóctel, para que haya angustia en las naciones. Bueno, en relación a este niño y a este cambio climático que tenemos en ciernes, ¿no?, pues vemos esta ola de calor que estamos padeciendo en Europa, que nos estamos asando vivos, ¿no? Se están realmente alcanzando temperaturas récord. La ola de calor afecta ya a 24 países europeos y se extenderá durante las próximas 2 semanas. La Agencia Meteorológica de la ONU recordó que Francia registró el martes su día más caluroso de la historia, 29,3 grados de media. Países Bajos se prepara para vivir el jueves la noche más cálida jamás registrada desde que existen mediciones meteorológicas nacionales. Bueno, pues batiendo récords, ¿no? Hombre, desde luego algo está pasando y todo esto, pues, va a servir también para que en su momento alguien dé una solución. También crisis económica, explosión en terminal de gas de Qatar deja 13 muertos durante el reinicio de operaciones. Una terminal que había sido dañada por los ataques de Irán hace unas semanas, pues ahora, al querer volverla a poner en marcha, ha explotado al menos una parte y ha dejado estos 13 muertos y un montón de heridos. El estallido ocurrió en el complejo energético de Ras Laffan, uno de los centros más importantes del mundo para la exportación de gas natural licuado. El incidente se produjo mientras trabajadores intentaban reanudar las operaciones en la planta Barzan. Las autoridades de Qatar describieron el hecho como un accidente industrial y señalaron que se abrió una investigación para determinar las causas técnicas de la explosión. La explosión en terminal de gas de Qatar genera preocupación más allá del país y puede tener efectos sobre precios, contratos de suministro y expectativas de disponibilidad energética. Bueno, todo esto está trayendo crisis, desde luego, una crisis que ya empieza a notarse, pero que, según dicen los expertos, va a ir a más,
y que va a traer pues una crisis alimentaria o que la va a agravar, ¿no? Porque ya hay crisis alimentaria en muchos lugares. En este artículo del Grupo Banco Mundial dice lo siguiente: el conflicto en Oriente Medio está aumentando los riesgos de inseguridad alimentaria. Las interrupciones en el transporte de petróleo, gas y fertilizantes a través del estrecho de Hormuz impulsaron un incremento intermensual del 46% en los precios de la urea y elevaron el índice de precios agrícolas en un 8%, lo que aumenta el riesgo de una crisis de asequibilidad. Bueno, la probabilidad de que entre el 61% y el 87% de que ocurra el fenómeno El Niño hacia mediados de 2026 y se prolongue hasta 2027 podría agravar la situación, poniendo en riesgo la producción agrícola en Asia Meridional, África Meridional y partes de Asia Oriental, como una posible caída de la producción de arroz de entre el 20% y un 50%. Bueno, pues la tormenta perfecta entre lo que está pasando en el estrecho de Hormuz y el tema del Niño y el cambio climático, pues desde luego, en fin, no pinta nada bien, ¿verdad? Bueno, pues todo esto, que ha sido evidentemente provocado en gran manera por todos estos poderes que acabamos de repasar, pues está sirviendo para que cuando habla el Vaticano cada vez lo atienda más gente. Bueno, pues vayamos a ver un repaso. León XIV recuerda el deber de los cristianos de cuidar la creación. Es una exigencia de la fe. ¿Y qué ha dicho? Bueno, pues en un videomensaje dirigido a los participantes en la 10ª Cumbre Mundial de Austria, un evento anual internacional y medio ambiente que se celebra este martes en Viena, el Santo Padre recordó que la Iglesia siempre ha sido consciente de la dimensión moral de la ecología. Por un lado, han incentivado que acontezca todo esto que acabamos de ver como ejemplos, y ahora ellos salen a la palestra para dar la solución. Problema, acción, reacción. Destacó también que los países más ricos deben apoyar financieramente a los países más pobres y señaló la necesidad de crear un nuevo marco financiero internacional centrado en la persona para garantizar que todos los países, especialmente los más pobres, puedan alcanzar plenamente su potencial respetando la dignidad de sus ciudadanos. Bueno, pues ha hablado curiosamente tanto del cambio climático, de economía, como pues, de... Antes lo he dicho mal, me parece, es problema, reacción, acción. Pero la cuestión es que es la metodología que ellos siguen en todo momento, estas élites, para ir cambiando el mundo. León XIV a los escritores: los necesitamos para crear espacios de libertad. Bueno, pues se ha reunido una semana, esta semana ha tocado pues al colectivo de escritores para incentivarlos a que sigan pues apoyando con sus escritos tantas veces las políticas vaticanas y el cambio de mentalidad que se necesita para que el Papa acabe triunfando. Todo esto, desde luego, pues lo que está haciendo es traer a este mundo un reavivamiento que irá a más, está también profetizado, un falso reavivamiento. No será el auténtico reavivamiento que tiene que producirse antes de la segunda venida de Jesucristo, sino que es el falso reavivamiento que tenía que producirse para que en fin, viniera el anticristo, ese Satanás haciéndose pasar por Jesús. Bueno, pues veamos unas cuantas noticias y con esto vamos a terminar ya la conferencia de hoy. La fe evangélica se dispara en España con macrofestivales cargados espectáculo y emotividad. Mucha gente perdida, aquí haya consuelo. En el popular barrio madrileño de Carabanchel, Madrid, 15.000 personas se reunieron en el Palacio Vista Alegre para orar y recibir las bendiciones del reverendo Franklin Graham, líder de la organización religiosa norteamericana Billy Graham Evangelistic Association, que fundó su padre. España está experimentando un boom de fe evangélica, que hoy cuenta con 4.770 centros de oración en nuestro país, 5 veces más que hace 20 años. Buena parte del impulso experimentado por la fe evangélica en España lo ha protagonizado las comunidades neopentecostales que se han instalado recientemente en nuestro país, importando el modelo que ha triunfado en Estados Unidos y Latinoamérica. Bueno, pues este evangelismo, este protestantismo desnaturalizado, ¿no?, que le falta pues la esencia de las principales profecías y de las principales doctrinas tantas veces, pues es un protestantismo que está triunfando también en Europa cada vez más
y que va a dar, pues sin ningún problema, el liderazgo al Vaticano también cuando sea el momento. Bueno, pues todo esto es algo que estamos viendo día a día. Y finalmente traemos esta noticia: hambre espiritual y tradición de la Iglesia impulsan conversiones de adultos en Estados Unidos, según encuesta. Alrededor del 68% de los encuestados señaló que como un factor importante en su conversión, la atracción por la liturgia sagrada de la Iglesia, la oración, los ritos y los sacramentos. Bueno, pues todos estos ritos y sacramentos con los cuales hemos empezado esta conferencia, pues desde luego tienen su importancia, impactan en la psique humana, están hechos por una inteligencia que no es humana, y desde luego pues saben lo que están haciendo, ¿no? Saben que todo este tipo de ritual impacta al ser humano y a muchos les atrae, ¿no? Bueno, pues prueba de ello es que, como vemos aquí, a muchos ha sido, para muchos, la razón principal para convertirse al catolicismo. Pues nada más, hasta aquí esta conferencia, en la cual hemos repasado hoy especialmente todo el tema del Vaticano, y para acabar pues lo haremos con una cita de Ellen White, que nos dice, la que os traemos hoy, lo siguiente: viene la tormenta que probará la fe de todo hombre, no importa de qué clase sea. Los creyentes deben estar ahora firmemente arraigados en Cristo, o de otra manera serán desviados por alguna fase del error. Bueno, esto está en Eventos de los Últimos Días. Y nada más, hasta aquí esta conferencia. Como siempre, pues os dejamos las páginas oficiales donde tenéis las conferencias que hemos ido presentando todos estos años, también esta página de YouTube. Este sábado no va a haber conferencia por la tarde. Y nada más, pues hasta aquí esta conferencia. Esperamos que haya sido de vuestro interés, y la semana que viene, si Dios quiere, pues os traeremos el repaso de las noticias que vayan aconteciendo. Así que nada más, desearos lo mejor y hasta pronto.